Daremos comienzo con la clase número 2 del libro de Hechos. La clase es a partir del capítulo 1, versículo 8 de capítulo 1. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Amén. Fueron las últimas palabras que dijo Jesús. Jesús, antes de ascender, fue el último mandato para los discípulos, que si viene el Espíritu Santo recibirán el poder. Y que sean testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Nosotros debemos evangelizar. Son las últimas palabras dichas por Jesús. Cuando llevamos la palabra debemos hacerlo con el poder del Espíritu Santo. Debemos evangelizar con la autoridad del Espíritu Santo. Hay que orar mucho para recibir poder y autoridad del Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 4 y 5. Cuando Pablo fue a Corinto a dar la palabra, lo hizo con poder y espíritu. Y en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5, dijo que evangelizó con Espíritu Santo, con poder y seguridad. El reino de Dios no está en la palabra, sino está en el poder de Dios. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 20. Porque el evangelizar no es obra del hombre, sino de Dios. Con el poder de Dios salvamos vidas. Por eso nosotros debemos salir a evangelizar. Y llevar a cabo el papel de ser testigos. Esta palabra, ser testigos, según la raíz griega, es maltos. Maltos. Maltos significa mártir. Por lo tanto, nosotros debemos ir con un corazón y conciencia de un mártir para evangelizar. Nosotros somos deudores del Evangelio. Dijo que habría terribles ayes para los que no evangelizan. Aún en Mateo, capítulo 28, versículo 19, y después de esto, sean testigos hasta lo último de la tierra y bautizarán. También en los últimos versículos de Lucas, capítulo 24, Marcos 16, al final también, ha mandado que llevemos el Evangelio. Sea el tiempo o no sea el tiempo, nosotros debemos salir a evangelizar. Porque si no lo hacemos, la sangre de ellos será contada sobre nosotros. Las personas, sin saber si vivirán o morirán, están entrando al fuego del infierno. Están entrando al fuego del infierno. Nosotros a ellos debemos rescatarlos con la palabra del Evangelio.
Si vemos a un niño que está caído en un pozo, si vive o no vive, un adulto ve eso y no puede quedarse quieto mirando. Tiene que extender la mano y rescatar al niño. Por lo tanto, si aún sabiendo que aquel que no sabe del Evangelio morirá, no podemos quedarnos quietos. Por lo tanto, en la oportunidad que el Señor nos dé, debemos llevar la palabra de Dios y enviar discípulos, misioneros al exterior. Hay que ir directo y llevar el Evangelio también. Y ayudar con oración y dinero a los misioneros. Aquí en la palabra se menciona que desde Jerusalén empiecen a evangelizar. La voluntad de Dios fue que empezara la evangelización desde Jerusalén. Lucas capítulo 24, versículo 47. Porque Jesús murió en la cruz y resucitó en Jerusalén. Por lo tanto, que debían evangelizar desde Jerusalén. Y luego en toda la región de Judea y en Samaria. Y hay que salir a evangelizar hasta lo último de la tierra. ¿Dónde es el último de la tierra? Puede existir ese último lugar en distintos lugares de la tierra. Aquel lugar donde el Evangelio no ha entrado se refiere a lo último de la tierra. Por lo tanto, nosotros debemos evangelizar desde la región más cercana hasta lo más lejos. Evangelizar no es algo que puede hacer o no hacer, sino que es que debemos hacer, porque es la mayor comisión que Dios nos ha dado. Son las últimas palabras, mandato de Jesús. Y si evangelizamos, hay galardón, hay gloria. Habrá alabanza de parte de Dios si guiamos muchos hacia la senda correcta. Nos manda a ser testigos. Todos nosotros somos testigos de Jesús. Los discípulos son testigos del Señor. ¿Vieron cómo hizo Jesús? ¿Vieron cómo Jesús oró? ¿Cómo Jesús sanó? ¿Cómo Jesús llevó la palabra? ¿Cómo Jesús murió en la cruz? ¿Y cómo resucitó? ¿Y cómo ascendió? Los discípulos vieron todo esto y dieron testimonio de lo que vieron y oyeron. Por lo tanto, la Biblia es fiel. Por lo tanto, nosotros ser testigos no es algo difícil. Porque solo con decir lo que hemos visto y oído, eso es suficiente. Dar de hablar quién es y cómo es Jesucristo. Si cree en Jesús, será salvo. Si cree en Jesús, irá al cielo. Si cree en Jesús, será bendecido. Dar, predicar acerca de lo que sabemos, eso es lo suficiente. Debemos hablar. Y también evangelizar con buenas obras. Mateo 15, versículo 14 al 16. Por lo tanto, debemos dar testimonio de Cristo y debemos ser amados por Dios. En Hechos, capítulo 4, versículo 20, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído.
Nuestra fe debe ser predicar lo que hemos visto y oído. Una vez más repito, antes de evangelizar, hay que recibir el poder del Espíritu Santo. Hay que orar mucho, hay que depender de Dios, obedecer la palabra. Y con el poder que el Señor nos ha dado, llevar la palabra. Versículo 9. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Amén. Jesús fue llevado, ascendido en las nubes. Jesús ascendió entre las nubes. Puede que estas nubes sean nubes verdaderas. Y son nubes verdaderas. Y también las nubes representan la gloria de Dios. Cuando el Señor venga de nuevo por segunda vez, así también vendrá en las nubes. Significa que vendrá en las nubes de la gloria. Daniel capítulo 7, versículo 13. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. ¿Cómo vendrá Jesús de nuevo? Versículo 10 y 11. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo, mientras él se alejaba. De repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que le dijeron, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Amén. Los discípulos de Jesús y otros se quedaron mirando fijamente la ascensión de Jesús. En ese momento los ángeles le dijeron, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Le dijeron, este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Aquí la mayoría son los discípulos y fieles. Y los ángeles le dijeron, que así como vieron, vendrá de la misma manera. Significa que de la misma manera como vieron ascender al Señor, de la misma manera vendrá otra vez. Jesús ascendió entre las nubes, en las nubes, y así vendrá otra vez en las nubes. Como ascendió visiblemente ante los ojos humanos, así también vendrá visiblemente a nosotros otra vez. Como ascendió en un cuerpo espiritual, también vendrá por segunda vez en un cuerpo espiritual. Significa que Jesús se hará presente por segunda vez, otra vez vendrá como los discípulos vieron partir. Vendrá en la gloria. Nadie sabe cuándo será ese tiempo. Solo lo sabe el Dios Padre. Aparecieron muchas sectas que están engañando, que dicen que ya Jesús llegó, que dicen que en algún lugar de la tierra descendió, que vino de nuevo invisiblemente. Todos son engaños, sonidos de engaño de las sectas. Por lo tanto, nosotros debemos recordar estas palabras. Jesús vendrá anunciando su regreso de la manera visible. Vendrá Jesús en forma visible donde todos los puedan ver. Los fieles verán a Jesús regresar. Los que clamaron a Jesús también lo verán. Los incrédulos también lo verán. Jesús vendrá públicamente en forma visible para que todos lo vean.
Por lo tanto, nosotros debemos esperar con corazón su venida. Y también preparar su regreso para recibirlo en medio de la gloria. Debemos preparar como las vírgenes prudentes la lámpara y el aceite. Mostró esta imagen de ascensión a los discípulos. Esto era mostrar con seguridad a los discípulos acerca de la venida, el regreso de Jesús. Por eso que dieran todo para dar testimonio de Jesús y ser testigos fieles. Versículo 12. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Amén. Los discípulos regresaron de un monte llamado de los Olivos a Jerusalén. El monte llamado de los Olivos está aquí en el monte de los Olivos. Aquí es donde Jesús ascendió. Lucas capítulo 19, versículo 29. En Lucas capítulo 24, versículos 50 y 51. En versículos 50 y 51, dice que Jesús fue ascendido en Betania. Al este del monte de los Olivos está Betania. Por eso es el mismo lugar. Porque Jesús ascendió en el pico de los montes de los Olivos. Dice que desde el monte de los Olivos hasta Jerusalén hay una distancia favorable de caminar en un día de reposo. La distancia que uno podía recorrer en un día de reposo es de 1 kilómetro más o menos. Por lo tanto, desde el monte de los Olivos hasta Jerusalén hay una distancia de 1 kilómetro. Versículo 13 y 14. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Estaban allí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hijo de Jacobo. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Amén. Acá el lugar donde se alojaban es el aposento alto de Marcos. El aposento alto de Marcos. Lucas capítulo 22, versículo 12. Jesús había realizado ahí la cena y la cena del Señor. La cena y la cena del Señor. Marcos capítulo 14, versículos 12 al 16. Se dio ahí el comienzo de la iglesia primitiva. A partir de los 120 reunidos comenzó la primera iglesia, la iglesia primitiva. Pareciera que la familia de Marcos era una familia adinerada. Por eso ofreció este aposento alto a Jesús y a los discípulos. Se convirtió en una iglesia. Esa familia fue bendecida. Y Marcos es el que escribió el libro de Marcos. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. En ese versículo se menciona que Marcos es una persona útil. Aquí los 120 fieles reunidos en el aposento alto se dedicaron fielmente a la oración.
Allí había mujeres que habían venido siguiendo desde Galilea. Mateo capítulo 27, versículos 55-56. Lucas capítulo 24, versículo 10. También estaba allí María, María Magdalena, también María, la madre de Jesús. Estaban reunidos ahí 120 fieles. También estuvieron allí los hermanos de Jesús. Y se juntaron todos en un solo corazón a orar. En ese momento Jerusalén estaba lleno de gente que había matado a Jesús. Y es un lugar donde había gente que perseguían a los que habían a los seguidores de Jesús. Por eso, de que permaneciera en Jerusalén y que orara era peligro para sus vidas. Sin embargo, los discípulos pusieron sus vidas al aire y oraron igual. Se dedicaron en oración con todo el esfuerzo. Vencieron distintas pruebas y tentaciones. Que hayan orado con todo el corazón era que se dedicaron en forma profesional a exponerse. Fueron profesionales en oración. Por lo tanto, se dedicaron así de corazón. Oraron todo el tiempo, todo el día. Durante 10 días después de haber ascendido, Jesús oraron. Y al 10º día llegó el Pentecostés. Y descendió el Espíritu Santo. Por eso nosotros también debemos orar en todo tiempo. Debemos orar venciendo tribulación y persecución. Los líderes de la iglesia deben orar por lo menos 2 horas por día. Y los miércoles y los sábados para preparar la prédica para el domingo hay que orar más. Y los fieles creyentes laicos pueden venir a la madrugada a orar. Deben reunirse en la madrugada en la iglesia y orar todos juntos. Es orar hasta el final. Orar con toda la fuerza. Los judíos oraban por lo menos 3 veces al día. Los discípulos de Jesús, Daniel y los amigos también oraron así. Aunque no podamos orar 3 veces al día, por lo menos en la madrugada o 1 hora al día debemos orar. El diablo no quiere quitar el esfuerzo, sino quiere quitar la hora de oración. Solo orando podemos ganarle al diablo. Marcos capítulo 9, versículo 29. Solo orando podemos vencer las pruebas. Versículo 15 al 17. Por aquellos días Pedro se puso de pie en medio de los creyentes, que eran un grupo como de 120 personas, y les dijo: hermanos, tenía que cumplirse la escritura que por boca de David había predicho el Espíritu Santo en cuanto a Judas, el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús. Judas se contaba entre los nuestros y participaba en nuestro ministerio. En medio de la oración se le respondió a las dudas que tenía. Y era la duda que tenía acerca de la muerte de Judas, y obtuvieron la explicación bíblica. Porque Judas Iscariote, después de haber vendido a Jesús, se suicidó. Aquí se dio la explicación bíblica acerca de la muerte de Judas. Judas Iscariote era uno de los 12 discípulos.
Pero ¿cómo fue posible que uno de los discípulos de Jesús terminara vendiéndolo? ¿Por qué Jesús habrá escogido a Judas? Empezaron a surgirle dudas. Y después de orar obtuvieron la respuesta. Pedro explica que lo sucedido con Judas Iscariote fue para cumplir con la profecía. Versículos 18 y 19. Con el dinero que obtuvo por su crimen, Judas compró un terreno. Allí cayó de cabeza, se reventó y se le salieron las vísceras. Todos en Jerusalén se enteraron de eso, así que aquel terreno fue llamado Aceldama, que en su propio idioma quiere decir campo de sangre. Amén. Judas Iscariote traicionó a Jesús y se ahorcó y se murió. Y cuando estaba ahorcado se cortó la cuerda, se cayó, se reventó y le salieron las vísceras. Fue destruido miserablemente. Esto fue el cumplimiento de la palabra que se cita en Salmo 69, 25. Dice allí, quédense deshabitados. Significa que al que obstaculiza y se rebela contra Dios y la obra de Dios será destruido miserablemente. Judas, que vendió a Jesús, iba a ser destruido. Entonces, ¿por qué Jesús, sabiendo que es un no escogido, lo escogió? ¿Por qué hizo uno de sus discípulos a Judas sabiendo que es un no preelegido? Primeramente era para hacer saber que entre los propios ministros del Señor también habrá no escogidos. Para hacer saber que entre los ministros también hay no predicho. En segundo lugar, también un pueblo no escogido puede ser usado para la obra de Dios. Tercero, para cumplir la palabra bíblica. Salmos 41, 9. En cuarto lugar, para hacer saber que la palabra de un traidor es necia y miserable. Proverbios capítulo 16, versículo 4. Al malo también lo usará para la maldad. Cuando construimos un edificio utilizamos los andamios. Los no escogidos también son como eso, los andamios en una edificación, que lo utiliza para pararse y para poder hacer la construcción. Para construir el edificio utiliza los andamios afuera para poder seguir la construcción. Pero después de terminado la construcción, lo terminan sacando. Así Dios también usa a los no escogidos para la construcción de la iglesia. También está mostrando que gente como Judas Iscariote, que trata mal y hace que la iglesia salga perdiendo, terminará mal su vida. En el versículo 19 dice en su propio idioma. Está señalando el arameo. En esa época los judíos utilizaban el idioma arameo. Versículo 20.
Porque en el libro de los Salmos, continuó Pedro, está escrito que su lugar quede desierto y que nadie lo habite. También está escrito que otro se haga cargo de su oficio. Amén. Significa que todo aquel que mata a Jesús, lo rechaza e interrumpe también la obra evangelística será maldecida. Salmo 69, 25. Salmo 69, versículo 25. Salmo 109, versículo 8. Que serán desolados. Que otro se hará cargo de ese oficio. Aquel que se pone en contra del Evangelio, esa casa será maldecida. Que si hace mal a la iglesia y a Jesús, le quitará ese cargo y se lo dará a otro. Se les será quitado el cargo. Será desechado por Dios. Versículo 21. Por tanto, es preciso que se una a nosotros un testigo de la resurrección. Aquí tenía que reemplazar a un apóstol. Porque como Judas había salido y estaban discutiendo con quién reemplazar. Trataban de formar y completar a los 12 discípulos con uno que reemplazara. Esto fue para completar la obra de Dios. Y así, por medio de los discípulos, querían dar testimonio de la resurrección de Jesús. Necesitaba gente que diera testimonio de Jesús. Y ahora estaban pensando a quién debían elegir. Y hubo condiciones para tal cargo. Primeramente, debía ser uno que haya estado siguiendo a Jesús desde el bautismo de Juan el Bautista hasta la ascensión de Jesús. Aquel que estuvo acompañando en la obra de Jesús desde el bautismo de Juan el Bautista hasta la ascensión de Jesús. Aquel que anduvo junto con Jesús. Aquel que aprendió mucho de la verdad de Jesús. Estas personas eran los que tenían capacidad para ser apóstol. Hoy día también debemos aprender mucha la verdad. Hay que tener una vida de fe larga. Hay que preparar mucho. Y los que quieren ser ministros deben ir a un seminario teológico. Hay que aprender profesionalmente. Hay que aprender como discípulo. Hay que saber mucha Biblia. Hay que preparar durante mucho tiempo. Moisés tardó 40 años en estudiar lo secular y 40 años en el desierto en lo espiritual. Hoy día para ser un médico debe estudiar más de 10 años. Por lo tanto, nosotros los educadores espirituales debemos invertir mucho más tiempo en aprender. Versículo 22. Desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue llevado de entre nosotros. Amén. En segundo lugar, debía ser aquel que anduvo junto entre ellos. Está hablando de aquel que ha sido fiel. Debe ser fiel y de buen testimonio. Ser un buen testigo hasta el final, aunque las cosas sean difíciles.
En tercer lugar, aquel que es de buen carácter. Si uno que quiere ser un apóstol, un discípulo de Jesús, debe saber colaborar bien con los demás. Para dar testimonio de la verdad de Jesús, debe ser alguien colaborador y de buen carácter. Por lo tanto, hay condiciones para ser apóstol. Aquel que anduvo desde el tiempo de Juan el Bautista hasta el día de la ascensión de Jesús. Aquel que supo mucho de la verdad. Aquel que anduvo segundo lugar junto todo el tiempo. Uno fiel. Aquel que que no cambia de personalidad, que es fiel, constante. Tercero, el que tiene conciencia de colaborador. Y estas son las condiciones de un apóstol para reemplazar ese lugar faltante. Versículo 23. Así que propusieron a dos, a José, llamado Barsabás, apodado el Justo, y a Matías. Amén. Propusieron a dos personas. Había solo dos que cumplían estas condiciones. Uno es José y el otro Matías. Lo pusieron a los dos y lo sortearon. Versículos 24 al 26. Y oraron así: Señor, tú que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido. Para que se haga cargo del servicio apostólico que Judas dejó para irse al lugar que le correspondía. Luego echaron suerte y la elección recayó en Matías, así que él fue reconocido junto con los apóstoles. Antes de sacar la suerte, oraron fielmente al Señor, porque quisieron hacer a la voluntad de Dios. No a la voluntad del hombre, sino buscaron la voluntad de Dios. Proverbios capítulo 16, versículo 33. 16, 33. Porque la suerte se echa sobre la mesa, pero el veredicto proviene del Señor. Reconocían la soberanía y la autoridad de Dios. Sacaron suerte para hacer a la voluntad de Dios. En el Antiguo Testamento, para saber y preguntar la voluntad de Dios, sacaban suertes. Levítico capítulo 16, versículos 7 al 10. Josué 18, 10. Pero para después de completar la Biblia, ya no vivimos de sacar suerte para saber la voluntad de Dios. En el Antiguo Testamento y hasta antes de formarse el Nuevo Testamento, usaban esta metodología de sacar suerte para saber la voluntad de Dios. En el Antiguo Testamento podían saber la voluntad de Dios, la voz de Dios a través de sueños y visiones. Estas son parte de revelaciones especiales. También está el Urim, Tumim, visiones y sueños. A través de estas metodologías sabían cuál era la voluntad de Dios. Pero ahora, a partir del Nuevo Testamento, debemos saber la voluntad de Dios a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios. No estamos en la época de saber la voluntad de Dios sacando suerte.
Y el cargo de la iglesia es hacer las obras. Sea pastor, anciano, diácono, fieles, son los obreros de la iglesia. Por lo tanto, el que no quiera obrar no necesita cargos, porque el cargo de la iglesia no es por honor, sino es para hacer el trabajo y la buena obra de la iglesia. Por lo tanto, para nombrar a alguien en cargo hay que proponer a alguien fiel. Y los que tienen cargo tienen que dar todo, ser fiel. Matías iba a reemplazar y tomar el cargo de apóstol. Pero entre el número de apóstoles entre los originales entra Pablo. Matías, el cargo de apóstol es temporal. Apóstol es enviado directamente por Jesús. Aquel que ha visto a Jesús resucitado directamente y recibir el llamado directamente de Jesús. 1 Corintios 9:1. Gálatas capítulo 1, versículo 16, versículo 17. Jesús, después de haber resucitado y ascendido, apareció directamente a Pablo y lo eligió como apóstol. A Matías, el cargo del apóstol es dado temporalmente y lo llamó indirectamente. Pero a Pablo lo llamó, lo eligió directamente y lo envió como apóstol directamente. Por lo tanto, de esta manera los otros apóstoles reemplazaron a los 12. Se dedicaron a la oración, obedecieron la palabra. No se fueron de Jerusalén y oraron. Y esperaron y desearon recibir el poder y autoridad del Espíritu Santo. Y aun reemplazando a un apóstol oraron. Hicieron todo lo que el hombre podía hacer y estuvieron en oración. Buscando la voluntad de Dios oraron. Aquí dice, Judas dejó para irse al lugar que le correspondía. Judas al final vendió a Jesús y al final fue enjuiciado. Y al final se fue al infierno. Y luego dijeron de Matías, así que él fue reconocido junto con los 11 apóstoles. Por lo tanto, en lugar de Judas, temporalmente levantaron a Matías para ocupar el lugar del apóstol. Nosotros a través de la palabra de hoy debemos recibir el poder y autoridad, la llenura del Espíritu Santo para ser testigos hasta lo último de la tierra. Judas, que vendió a Jesús, recibió el juicio de Dios. Nosotros debemos orar buscando la voluntad de Dios. Y después de haber encontrado la voluntad de Dios debemos orar y obedecer. Concluimos aquí la clase número 2 del libro de los Hechos.